estamos. ¿Crece la ansiedad en estos tiempos? Bueno, a ver, siempre trato de buscar didácticamente las palabras más populares, ¿no? Que podamos entender, para que podamos entender lo que nos pasa a nivel social, a nivel cultural, a nivel singular e individual, ¿no? Sí. La ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Digamos. Cuando la persona manifiesta crisis de ansiedad, que bueno, si nosotros lo vemos desde un punto de vista científico, la ansiedad es normal, es saludable que se nos presente, ¿no? Porque es una alarma, una manifestación que nos avisa que hay algo que nos está generando, nos está produciendo precaución, incertidumbre, o como quieras llamarlo, ¿no? Sí. Pero cuando esos umbrales sobrepasan, aparece el exceso, ¿no? Y ese umbral es sobrepasado y generan lo que hoy llamamos muchos síntomas, ¿no? A mí me gusta también denominar signos, ¿no? Porque hay diferentes signos. Ayer, por ejemplo, hablábamos en consulta, ¿no? Y esto, sudoración, ¿sí? Agitación, ciertas manifestaciones que claramente muchas veces se indican en el cuerpo. Entonces, la persona, al empezar a verbalizar, a empezar a materializar sobre acontecimientos que siempre, casi siempre, podríamos decir, tienen que ver con un futuro incierto. Sí. Por ejemplo, si nosotros empezamos a mirarlo un poco más macro, más amplio, ¿no? Las incertidumbres en la situación económica, las incertidumbres en los proyectos vocacionales, laborales, la incertidumbre en la conformación de una pareja, que antes por ahí esto no era una situación como de conflicto, por así decirlo. Hoy los vínculos, o la construcción, mejor dicho, y ni hablar, la perdurabilidad de los vínculos, generan trastornos de ansiedad, Sí, ¿no? sí. Acá Entonces, le agrego una palabra, porque sí, esta es la inestabilidad, porque parece que totalmente. nos sentimos inestables en todo lo que está nombrando en el trabajo. Trabajamos mucho, pero no tenemos. Todo Sí. inestable, hasta la pareja. Claro, un poco a mí me gusta pensarlo desde la perdurabilidad, ¿no? ¿Cuánto durará todo esto? ¿Sí? Sí, Y mientras tanto, mientras que dura, no lo aprovecho, ¿no? exacto. Entonces aparece lo que por ahí, el exceso de presente. Y el exceso de presente que me determina muchas veces factores estrógenos. Aparece el estrés, ¿no? Sí. Entonces, me parece que todas estas cuestiones son, yo siempre lo pienso también desde el aquí y ahora, desde el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Digamos, o sea, no podemos, como el efecto mariposa, ¿no? No podemos dejar de pensar de que todo lo que ocurre socialmente, obviamente que nos impacta desde manera individual y singular. Entonces, yo siempre comento que la pandemia ha traído, que esta es la parte buena, ¿no? Ha traído una visibilización de lo que es la salud mental, porque ahora la gente pide ayuda, como bien Sí. vos dijiste al principio. Sí, pedir ayuda. Ahí el título estoy mirando y creo que acaba relacionado y vamos como en escaloncito subiendo en la preocupación y la problemática. Ajá. Ansiedad, que planteaba recién, depresión, adicciones. Bien. ¿Vienen ligados en la mayoría de las veces? Y a ver, la ansiedad y la depresión son síntomas de ciertas patologías, ¿no? Digamos, si bien hay nomenclaturas que hablan directamente de la ansiedad y de la depresión, pero casi siempre estas dos manifestaciones, por así decirlo, vienen acompañados de otro tipo de trastornos. Por ejemplo, el consumo problemático, lo que solemos llamar actualmente, ¿no? Un gran índice, por lo menos clínicamente, que nosotros vemos en el centro, ¿no? Es el aumento de adolescentes en el consumo de los juegos virtuales, Sí. ¿no? Que esto antes era poco visto, ¿no? Digamos, hoy vemos chicos desde muy temprana edad con un consumo excesivo en estas cuestiones que
vendría a ser una especie, lo estoy llamando, ¿no?, de ludopatía en virtualidad. ¿Se entiende? Sí, Digamos, o sea, perfecto. entonces esto, sinceramente, se volvió una característica muy popular, porque esto es lo que pasa con los consumos, con las sustancias, con toda aquella conducta que determina un consumo problemático. Comienza a ser una moda, Ujú. ¿se entiende? Sí, moda, escape a algo también puede ser. Claro, no, no, Ujú. no. Comienza, pasa Ajá, que esto tenemos que pensarlo siempre en la subjetividad, sí. porque hay personas de que, por ejemplo, si apelamos a esto, a la cuestión de, no sé, drogas, digamos, lícitas, como ser el alcohol, el cigarrillo, ¿no? Pero bueno, comienzan siendo una moda, comienzan siendo un estilo social, por así decirlo, pero hay que ver en la subjetividad de cada uno cuando eso se transforma en un consumo problemático. Ujú. Y esto, obviamente, que es algo que se construye desde lo social, pero termina siendo peligroso, por así decirlo, en la subjetividad de cada uno. Ujú. Entonces ahí aparecen síntomas, como bien vos decís, de ansiedad, de depresión. Y esto, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que se ha reducido muchísimo el nivel de edad Ujú. de el consumo problemático, Sí. ¿no? Bueno, a mí me toca también estar en otro lugar, yo soy jefa del servicio criminológico del servicio penitenciario, estoy en la unidad de menores, Ujú. entonces ahí veo estas cuestiones de cuán antes ha comenzado a aparecer lo que es el consumo problemático, ¿no? Y Sí. ya el consumo problemático en sí, porque podemos decir que hay uso de sustancias, pero Ujú. ¿cuándo se transforma esto en un abuso? Y ahí aparece el consumo, ¿no? Sí, sí. Entonces, los síntomas depresivos, ansiógenos, son la marca distintiva de estas cuestiones, ¿no? Ajá. Como para decirte, o sea, frente a una crisis de ansiedad, yo creo que con ciertas sustancias eso me va a aplacar, entonces las consumo y ahí empiezo y entro en un círculo vicioso, como quien diría, ¿no? Eh, Frente a la incertidumbre del presente, del futuro, también me ahondo en cuestiones de consumo. Son criterios, por eso digo, siempre la subjetividad y lo social están íntimamente relacionados, Ujú. ¿no? Y ni hablar las cuestiones relacionales, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cuál es el consejo? Bueno, obviamente recurrir a una ayuda, que es lo que estamos haciendo, afortunadamente, decía usted, el cambio que hubo Ujú. después, pero el consejo por ahí para evitar esta ansiedad, esta depresión. Y a ver, lógicamente que, como bien decía en un principio, Ujú. ya no es tan raro, por así decirlo, el pedir ayuda. Nosotros recibimos consultas de Sí. chicos de 13, 14 años, cosa que antes era impensado eso. Ellos mismos acuden a pedir una consulta y eso habla de una prevención, Sí. ¿no? Eh, Porque quizás hay muchas generaciones en donde todavía el pedir ayuda, el acudir a una consulta psicológica, Ujú. todavía es tema No tabú, está, no por está en así no decirlo. está en la carpeta, no está en la agenda. Ay, no está en la agenda, ¿no? Bueno, pero yo siempre apelo a esto de que las nuevas generaciones nos vienen a enseñar muchísimo. Ujú. Sobre todo, tenemos chicos de 19 años que piden consulta de terapias de pareja, Sí, por ejemplo, sí, sí, ¿no? sí, también. Eh, entonces, me parece que lo preventivo, lo previo, lo Ujú. antes, cuando yo ya estoy detectando algo, y sí, hay que pedir ayuda a la familia, a los vínculos más cercanos, que bueno, que a partir de ahí se va a Ujú. construir un ambiente seguro, porque eso también es importante, ¿no? El contexto facilitador Sí. para poder empezar a hablar, Ujú. digamos, ese es el primer paso. Ajá, Fabiana, estaba escuchando hoy, recordando al expresidente Mujica, una frase que hablaba Ujú. sobre el tema de el objetivo, ponerse un objetivo, buscar un objetivo en la vida, para qué estás y avanzar en base a eso para ser alguien, obviamente, crecer y intentar ser feliz. ¿Se encuentra cada vez menos ustedes en consultas que la gente tenga este objetivo firme y eso suele ser un problema? Bueno, como
como nuestro centro se especializa en familias y parejas, como bien lo dijiste, vemos esta gran dificultad de construir vínculos perdurables, de construir esta idea ya de proyecto, de familia, ya genera ansiedad, ¿no? Estas situaciones que vos decís, bueno, como está todo tan escrito también durante mucho tiempo, que nos tenemos que casar, que tenemos que tener hijos, si bien de a poquito esto se ha ido deconstruyendo, pero todavía hay legados muy fuertes desde ese lugar. Y lo más importante es de que cada uno busque, a mí me gusta plantear metas mínimas, ¿sí? ¿Qué hoy tengo que hacer, no? Porque empezar a pensar en objetivos, sí, es ya ansiógeno de por sí, ¿no? Sí. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, digamos. Ahí nos crece la ansiedad, obviamente, doble terapia. Ahí está, ¿no? Yo siempre lo metaforizo como en una escalera en la vida, ¿no? Digamos, o sea, que vamos subiendo escalones y que vamos intentando concretar o no concretar también, porque de la no concreción muchas veces uno aprende muchísimo, ciertos proyectos, ciertas metas, ¿no? Y ya al visualizarme de esa manera es tranquilizador, porque me parece que desde siempre se pensó en objetivos como muy, no sé, por ejemplo a nivel económico, yo veo mucho que los jóvenes dicen, pero no puedo ni siquiera tener un auto, una casa, y claro, son objetivos como para este momento como muy grandes, ¿no? Por así decirlo. Entonces pensemos en metas mínimas, en pequeños logros que uno va a poder ir cumpliendo, y es eso lo que me va a permitir en algún momento llegar a cumplir un objetivo, ¿no? Sí. Te relaciono con una entrevista que tuvimos hace un rato. También es parte de una terapia. Y creo que ustedes suelen decir, buscate por ahí una compañía, algo en que entretenerte. Estamos hablando de las mascotas de compañía. Recién hablábamos. ¿Es una salida o una alternativa como para poder afrontar ciertas cuestiones que no estás pudiendo solucionar? El tener una mascota. El tener una mascota, sí. Ajá. Y a ver, vuelvo a lo cultural y a lo social, ¿no? Me parece que hay como una predisposición muy cultural y actual en esta tendencia, ¿no? Son tendencias, ¿no? Digamos, o sea, me parece que... Pero también hablo, y a ver, y me relaciona mucho esto con este miedo que existe de poder hacer vínculos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, claro, una mascota obviamente que me conlleva responsabilidad, amor y demás, pero nada más. No hay reproches. Yo ayer hablaba con una paciente que ella me decía, no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer, que fíjate cómo ya está considerado a los vínculos, ¿no? No porque uno construye o hace pareja, uno tiene que dejar de ser lo que es, ¿no? Sí. Entonces me parece que los animales en este momento como que están... se está construyendo vínculos muy sanos desde ese lugar, ¿sí? Pero obviamente que son vínculos totalmente distintos, ¿no? Sí. Digamos, porque hay como una tendencia también a humanizar a los animales y yo creo que el cuidado que refiere los animales a través del respeto, del amor, pero creo que también deviene mucho de esto, ¿no? Digamos, o sea, una compañía que me nutre, por así decirlo, desde otro lugar que no lo hace a un vínculo humano, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a pensarlo desde la época, ¿no? Es muy epocal esto también, sí. ¿no? Es como una herramienta más. Por ahí, si querés tomarlo de ese lado, una compañía, pero no cubre todo. Ahí es una parte nada más. No sé si no cubre todo, porque me parece que esto es muy subjetivo y muy particular, sino pensarlo desde que, bueno, la construcción de los vínculos se ha ido modificando, ¿no? Digamos, tenemos que pensar de que ya no hay un único modelo de vínculo, ¿no? Eso también, las familias. Antes había un solo tipo de familia.
Hoy podemos pensar en múltiples formas de hacer familia. Es cierto. ¿Sí? Fabiana, Entonces, sí. No, adelante. Sí, No, digamos. entonces me parece que todos estos cambios devienen a nosotros a replantearnos, y ni hablar a nosotros como terapeutas, ¿no? Entender y aceptar, ¿no? De que hay ciertas cuestiones que han cambiado, ¿sí? Y que se instalan en nosotros como realidades, ¿no? Y bueno, y así vamos. Bien, muchísimas. Vamos como podemos. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiana. Gracias por tus consejos. Está bueno seguirlo, pero siempre insisto, buscar ayuda, buscar profesionales en el caso de que sea necesario, pero tratar de no desahogarse y expresar, obviamente. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a vos, Marcelo, y bueno, saludos a todos y seguramente en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias por tu aporte. Hasta luego. Hasta luego. Dale, chao. Nos vemos. Bueno, el aporte importante, obviamente, de esta licenciada en